disponer que las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco Nación. Es decir, no existe razón alguna o motivo para estar pagando con bonos. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos están alegando, y esto es importante, y esto reconozco a una colega, la doctora González Tocci, que hoy estuvimos hablando bastante de eso. Hay un fallo que utilizan todo el tiempo, y vas a ver cómo los repetidores automáticos todo el tiempo lo están repitiendo, el de la provincia de Santa Fe, que recién Manu hizo un revuelo, diríamos ahí, de paloma por encima. Pero en aquella instancia era una devolución y reconocimiento de deuda de fondos indebidamente retenidos. No es coparticipación. Como los de Córdoba y como los de San Luis. Exactamente, Pablo, es exactamente lo mismo. Era cuando le retenían el 15%, ¿te acordás que todas las provincias fueran y al pocos días de que Macri asumiera, la Corte Suprema saca el fallo? Entonces, claramente, y ahí te voy a robar tu frase de recién, también estoy un robador de frases, pero el gobierno nacional, ¿qué está haciendo? Trampa. Sí. Otra vez. Ellos creen que, exactamente, ellos creen que dándote un papelito, los bonos, están cumpliendo la sentencia, pero en realidad lo que están haciendo es burlar una vez más la ley, como dijo la Corte Suprema en el fallo de Luis Juez. No me sorprendería que esta artimaña, que este artilugio viniera de Zanini. No sé, Guada tiene más información que yo, pero en estas idas y vueltas, no nos olvidemos que ahí está el Procurador del Tesoro, que no es, digamos, es quien de alguna manera tenía que meter baza en esto. No sé, a lo mejor es Vilma Ibarra, a lo mejor son los asesores de Alberto Fernández. Pero me quiero parar en esto y después quiero la opinión de Salvador. A ver, y algunos detalles que nos va a dar Guada. Claramente de lo que se quieren salvar, Diego, me parece, es de esto, ¿no? Es de ir en cana, es de tener causas penales por desacato, es de tener causas penales, como por ejemplo hoy decía Patricia Bullrich, hemos triunfado, hemos ganado porque no van a romper por lo menos el orden constitucional. Digamos, están retrocediendo de eso, pero no del espíritu de la trampa. No, ellos están retrocediendo en chancleta un poco, podemos decir, porque en realidad, Pablo... Sí, en Córdoba lo llamamos reculando en chancleta. Reculando en chancleta, me quería acordar porque eso viene de Córdoba. Están reculando en chancleta, sí. Vos fíjate algo, Pablo, hay 3 delitos que indirectamente en las distintas denuncias penales que le fueron haciendo que le caían casi con la mitad del Código Penal en la cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque tenía desobediencia, podía caer a los funcionarios del banco, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque vos tenés que cumplir una sentencia, un orden judicial. Y la tercera, que era la más pesada, era el atentado contra el orden democrático. La sedición. Exactamente, porque hay un artículo del Código que no hay delito y no hay antecedente alguno. Entonces, seguramente alguno va a salir con alguna paparruchada y va a escribir en Twitter alguna vez y decir, no, porque hay un fallo. Entonces, no hay antecedente alguno de delitos contra el orden democrático. ¿Por qué? Porque son consecuencia del artículo 36 de la Constitución Nacional. Pero ¿qué es lo que ha pasado acá? El Poder Ejecutivo Nacional, el presidente, sacá a los gobernadores porque los gobernadores hicieron piripipí político, sí, pero el presidente había dicho, no voy a acatar un fallo de la Corte. Y en el Código Penal, en ese 230, inciso segundo, te dice que cuando otro poder del Estado rehuya o no quiera cumplir la orden de otro poder o otro poder constituido del Estado, automáticamente está atentando contra el orden constitucional y el sistema democrático. Bien. El delito que estaba cometiendo era muy, pero muy grave. Gracias. Quédate allí que quiero seguir después, pero antes, Salvador, desde el punto de vista económico, esto era, ¿no? Tírenle una dinamita, o sea, tírenle un fósforo al polvorín, me imagino, ¿no? Las consecuencias que podía llegar a generar. Sin duda, digamos, el Estado, siempre que vos tenés una diferencia con el Estado, utiliza el método TNL. Te paga tarde, nunca y lejos. Eso, digamos, lo hace permanentemente. Entonces, ¿qué hace? Recurre a un bono que no existe, que ya le pagó con ese bono a Santa Fe. En verdad, a Santa Fe le dio un popurrí de bonos, en donde, digamos, nadie sabe si finalmente, si algún día sale a cotizar, cotizará al 70 o menos.
Y la realidad es que es un bono que ajusta por inflación y que castiga poco el flujo del Estado en el corto plazo y castiga mucho aquellos gobiernos que vengan del 2027 en adelante. Con lo cual, claramente, digamos, lo que quería hacer Alberto Fernández con este bono es tirarle la pelota a otro, que es lo que permanentemente han hecho durante todo este gobierno. O sea, trajeron a hoy los ingresos fiscales del 2023, dólar soja, impuesto a la ganancia, retenciones de trigo, retenciones de maíz, y ahora lo que querían hacer con la coparticipación, que es un flujo permanente y constante, transformarlo en una stock de deuda que la va a pagar alguien en el 2027 en adelante. Con lo cual, digamos, la trampa está claramente a la vista y a mí me parece que es un error gravísimo del presidente, que yo creo que recurren a este tipo de artilugio para echarle la culpa a otro. Voy a volver sobre qué puede hacer la Corte con esto, ¿no? A Diego, en un ratito. Pero antes, Guada, las repercusiones políticas que ha habido. Sí, hay muchos tweets de parte de la oposición condenando este ardid judicial del presidente Alberto Fernández, que para sumar a lo que estabas hablando recién con Diego, dentro del kirchnerismo también están descontentos. Sí, sí. O sea, está corriendo el riesgo el presidente de dejar descontentos a propios y a extraños, exacto, como ya ha ocurrido otras veces, y los distintos funcionarios han dejado trascender que esto se trata de una decisión totalmente unilateral por parte del presidente. Ellos no fueron consultados, ni Kicillof, ni en el entorno de Máximo Kirchner han sido consultados. Patricia Bullrich, una de las que habló por parte de la oposición: ganamos, el gobierno no pudo romper el Estado de Derecho de la Argentina, suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantenga dentro del Estado constitucional. Bueno, Miguel Ángel Pichetto: me parece razonable evitar un conflicto de poderes por parte del gobierno nacional y buscar una salida al pago de sus obligaciones para con la ciudad. De lo contrario, los efectos en la economía y la institucionalidad del país hubiesen sido demoledores. ¿Qué más? También Maxi Ferraro, el vicepresidente primero de la legislatura: cumpla el fallo, pague a la ciudad de Buenos Aires lo que le robó. Los millones de argentinos que vivimos, trabajamos, estudiamos y disfrutamos de esta ciudad no queremos papelitos. Y un punto que también hacía hincapié Maxi Ferraro y Emanuel Ferraro también, lo que decían es: a las otras provincias no les pagan con bonos en el día a día de la coparticipación, salvo las que han tenido algún problema judicial. Bueno, también Lustó, bueno, a ver, lo tenemos ahí está, a Emanuel Ferraro, el vicepresidente primero de la legislatura. El presidente tiene que dejar de esquivar a la justicia. Lo único que logra es perjudicar a los porteños y degradar las instituciones. Dice, las demás provincias reciben los recursos de coparticipación en bonos. ¿Los salarios se pagan en bonos? La respuesta es una sola: no. Claro, y Martín Lustó, que recién ponías el tuit ahí, Rafa, hace un ratito, decía: no pague con bonos, ¿no? También, economista, ahí está. Presidente, cumpla con el fallo, debe pagar, no dar bonos, dice Martín Lustó. Bien, también María Eugenia Vidal, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, parece que alguien reflexionó Mario Negri, parece que alguien reflexionó en Navidad: de todas formas, ver para creer. Ahí está María Eugenia Vidal. En rojo, países en los que es noticia que el presidente cumpla con la ley, bueno, haciendo un tuit un poco más sarcástico, y también en otro diciendo: pague como ordena la Corte Suprema, no con bonos. Deje de hacer trampa, eso no es, eso es justicia. Aparte, sería razonable que se usó los fondos de la coparticipación para dárselos a Kicillof, en tal caso que se los saque a Kicillof y que a Kicillof le dé los bonos. Digo, sería más razonable y más justo, porque si no, al resto de las provincias debería también darle la coparticipación. Pero a todo esto, ayúdenme, Diego, vuelvo contigo. La ciudad, tengo entendido, hoy presentó, Rodríguez Larreta dio orden a que continúe. Siguió adelante con la denuncia. La denuncia por incumplimiento del fallo de la Corte, Diego. Sí, se presentaron ante la Corte Suprema e hicieron un escrito solamente informando que el Estado Nacional no había cumplido.
Porque en realidad, Pablo, cuando uno lee la carátula de la causa, en el final es sobrecobro de pesos, no sobrecobro de bonos. Claro. Es decir, el reclamo es cobro de pesos. Es un poco lo que decía Manuel. Bueno, igual, Manuel, te digo algo, perdoná que lo estoy citando a Manuel, pero terminar pagándole a la bonaerense con bono va a ser medio complicado porque acá en el conurbano no lo podemos cambiar. Pero vos imaginate que la acción judicial, el pedido es sobre cobro de pesos. Por eso, frente al incumplimiento, ahora Pablo, y por lo que dijo el presidente, presentaron esos dos escritos, la recusación y la revocatoria. Será la Corte Suprema quien deberá en última instancia definir y tomar las decisiones que tenga que tomar. ¿Por qué? Porque la ciudad, yo pensé, y esto pensé en voz alta la semana pasada también acá con ustedes, que la ciudad podía presentar un escrito. Incumplieron, solicitó embargo, ejecución de sentencia. Ahora la ciudad le dejó la pelota al órgano jurisdiccional, es decir, la Corte Suprema, para que termine decidiendo cuál va a ser la posición o la forma en que va a llevar adelante el cumplimiento de la medida cautelar que estableció la semana pasada. Voy a hacer una síntesis de análisis político básico. Lograron salvarse de los delitos más graves, en apariencia los delitos más graves, por los que podía ser acusado desde Alberto Fernández para abajo, pero han empiojado la cancha, la han embarrado a la cancha. Ahora veremos en un laberinto de bonos sí, peso, paga Dios, Bonex. Están ganando tiempo, ¿no? Están ganando tiempo. Mañana lo va a utilizar Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, una salida kirchnerista de manual, diría yo. Perdón, ¿y la feria? Por eso. Claro, en la feria, yo le diría a Rodríguez Larreta no contar con esos fondos por ahora. Y la Corte también se tomará su tiempo para analizar esta oferta del Gobierno Nacional, salvo que las cosas sean diferentes, pero estamos contra el reloj, estamos contra la feria, se viene enero. Salvador, aprovecho y desemboco en el dólar. Lo que ha pasado con el dólar, lo que está pasando o pueda pasar, ¿tiene lógica propia? ¿Esto ha metido ruido extra? ¿O tiene una autonomía que es parte de los diagnósticos que venías haciendo antes de esto? Bueno, en verdad, digamos, esto es una inyección que lo impulsa. Ya los problemas existían. Los problemas en la Argentina es muy sencillo. Argentina tiene un Estado insolvente. El Estado insolvente no se arregla inyectando liquidez, pidiéndole un crédito al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Confederación Andina de Fomento o tratando de colocar bonos en el mercado. La solvencia se gana cuando los ingresos son más altos que los egresos. Mientras nosotros tengamos un Estado insolvente, es probable que tanto el dólar siga subiendo como la inflación siga subiendo. Entonces, 3.46 está en el marco del viaje del dólar a 400 del que tantas veces hemos hablado. ¿Llegará el 31 de diciembre o llegará el 10 de enero? Es indistinto, va a llegar. Digamos, ¿por qué? Porque evidentemente el Estado está generando una emisión monetaria que es absolutamente descontrolada. Y si bien hoy las reservas están en 43.000 millones de dólares, cuando le pague al fondo en enero vamos a volver a renegar con reservas por debajo de los 40.000 millones de dólares. Entonces está más cantado que el tango Caminito. El dólar va a ir para arriba y la inflación va a estar en torno del 100% anual. ¿Y el impacto en precios? Bueno, el impacto en precios, digamos, yo te diría que vamos a tener que andar con cuidado, porque hoy no se vende. Claro. Hoy la realidad es tener dos cuestiones muy graves. Hoy tú vas a buscar un auto y te dicen, te hago el llave contra llave, entregame el usado que te doy el 0 kilómetro. ¿Por qué? Porque no se venden autos. Hoy la carne, ¿por qué no aumenta? Porque no se vende, tenés más oferta que demanda. Entonces hoy los salarios están tan bajos que están en un escenario de estancamiento. Lo que sí estoy en condiciones de afirmarte es que en el primer trimestre del año el gobierno a muchas empresas le ha dicho que no le va a dar dólares para la importación, con lo cual estamos en un peligro inminente de parálisis en un montón de sectores digamos, económicos, como por ejemplo puede ser el automotriz, como puede ser el sector de la alimentación, como puede ser el metalúrgico. Pero el gobierno que ha dicho hoy, voy a hacer un blanqueo que te puedo asegurar que es, digamos, indignante. Mirá, si vos blanqueás hasta montos superiores a 50.000 dólares y traes la plata a la Argentina, te van a cobrar de blanqueo un 2,5%. Acordate que Macri te cobraba un 10%.
Sí. Pero el 2,5% toma como base imponible el dólar oficial, con lo cual te cuesta el 1,25%. No hubo blanqueo más económico que esto. Ahora, si vos querés blanquear hasta $50.000, que digamos lo tenés en tu casa y lo blanqueás, te van a cobrar el 1,25% sobre el dólar oficial, o sea que te va a costar el 0,75. Ese es el proyecto de ley que va a mandar el compañero Massa al Congreso. ¿Para qué? Para que todos aquellos que pagan impuestos sean tildados de pavotes y aquellos que evadieron con apenas un 1,25, un 0,75, arregle todo tu problema del pasado. Lo decís muy bien. Pero este ardid también va a tener éxito según tu visión. Bueno, hay que ver el Congreso. Yo quisiera que en el Congreso la oposición vote en contra de este proyecto. Me gustaría que vote en contra de este proyecto, y voy a agendar muy atentamente quiénes son los que votan. Porque digo, si en la Argentina cada 4 años vamos a hacer un blanqueo, no paguemos nadie. No paguemos nadie. La historia de Argentina, de la democracia hasta acá, es cada 4 años un blanqueo. Entonces, ¿esto qué es? Esto es la huida del kirchnerismo. Arreglemos la cuestión económica y llevémosla, la que es nuestra, blanca y pura, para seguir participando más adelante en política. Puede decir que es un blanqueo para sí mismo, un blanqueo... ¿Y vos te crees que para el pueblo para la retirada? Un blanqueo para la retirada. ¿Vos te crees que para el blanqueo es para el pueblo? No. ¿Vos te crees que es para el pueblo? Pero por favor, bueno, no olvidate. Qué ingenuo, ¿no? Y eso que no es 28 de diciembre todavía. Te mando un abrazo, Salvador. Gracias. Un abrazo, chau, nos vemos. Gracias, Diego. Gracias. Chau.